Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Escuchamos mucho hablar de democracias, pero ¿qué estándares miden? ¿Qué países tienen más o menor democracia? ¿Cómo confluyen los intereses en medio de las disputas globales? Analizamos los escenarios en el mapa. Martín Pulgar con nosotros. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender algunos ejemplos que se desarrollan en el mundo. Democracia representativa versus participativa. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar los colores de las banderas, en este caso, en dos ejemplos marcados. Por un lado, Estados Unidos y por el otro, Venezuela. Hay que decir, en el caso venezolano, que este domingo la nación ha celebrado una participación masiva de democracia directa y también protagónica con el desarrollo de la segunda consulta popular nacional. Más de 4.500 circuitos comunales se han desplegado en el país, eligiendo proyectos propuestos y realizados por el pueblo organizado, que ha decidido transformar sus comunidades y que responde a discusiones previas de sus necesidades, dando también luz al desarrollo de estos proyectos con financiamiento del gobierno central. Ya el presidente Hugo Chávez, con la promulgación de su constitución en el año 1999, delineaba lo que iba a ser la nueva hoja de ruta de esa denominada democracia directa de la mano del poder popular. Hay que mencionar también cómo es el modelo de democracia que lleva Estados Unidos, en contraposición, claro. Una narrativa mediática que maneja también el país del norte, calificándose a sí mismo como la primera democracia del mundo. Pero ese Estado responde también a otros intereses que marcan, por supuesto, su política exterior, abriendo conflictos en el mundo. Ahí vemos lo que ocasiona en Oriente Medio, lo que genera en Europa y lo que también hace en América Latina. Sumamos más ejemplos en nuestro mapa. Por ejemplo, Estados Unidos, vamos a revisar cómo funciona su democracia. Hemos escogido este ejemplo de candidatos que emergen del empresariado, de las transnacionales, como Donald Trump, expresidente y candidato para el próximo periodo presidencial. Las elecciones en ese país se dan bajo el concepto de democracia indirecta, que responde al Estado liberal, burgués, que sostiene el capitalismo. Los habilitados para votar lo hacen por un grupo de representantes o delegados de cada estado que integran lo que se conoce como colegio, que es la base del sistema indirecto. Entonces se elige de presidente quién gana, es decir, mayores colegios o delegados en los estados. Este sistema, conocido además en el mundo, sigue siendo cuestionado. La pregunta es, ¿quién realmente elige al presidente de Estados Unidos? Por eso vemos en nuestro gráfico las cifras de las elecciones, por ejemplo, del año 2016. La demócrata Hillary Clinton recibía 65.844.000 votos, 954 votos más que el magnate Donald Trump, el republicano. 62.979.879 votos es lo que había obtenido el entonces candidato a la presidencia, Donald Trump. Pese a que había una marcada diferencia, los colegios electorales decidieron elegir a Trump como presidente de Estados Unidos. Hoy él se lanza nuevamente a una contienda electoral y busca un nuevo mandato al frente de lo que ellos denominan que es la gran potencia. ¿Cómo influye esto? ¿Qué representa? Hoy lo analizamos con nuestro invitado. En el mapa nos acompaña en directo, experto, por supuesto. ¿Cómo está? Martín Pulgar, en geopolítica, además de ser politólogo, y tiene una vasta trayectoria en este tipo de articulaciones que forman parte también de las estrategias que marcan los países, sobre todo Estados Unidos. ¿Cómo entender la política que maneja Estados Unidos, que además no es nueva, es una estrategia para medir las democracias en el mundo y bajo ese estándar también justificar invasiones, saqueos y medidas, inclusive coercitivas unilaterales, como son las sanciones? Sí, Estados Unidos de alguna manera se pretende como el faro del mundo para imponer
su criterio y su visión de lo que sería la democracia o un sistema político democrático para el mundo. Nace con esa visión, nace como una especie de adalid de la democracia y de la libertad. Y pretende imponer ese criterio a los demás, pero la gran realidad es que la democracia norteamericana nace con una especie de muchísimo miedo hacia el poder popular, hacia el pueblo, hacia las pulsaciones emocionales del pueblo. Cuando uno lee las cartas fundacionales y los documentos de los líderes fundacionales de los Estados Unidos, siempre plantearon la necesidad de corregir, frenar a cualquier impulso popular que trastocara esa especie de ideal democrático. Entonces, de alguna manera, ¿qué pretende los Estados Unidos? Una democracia donde se equilibre, vamos a ponerlo entre comillas, el poder, digamos, de los grandes virtuosos de la política, de los grandes intelectuales y del dinero, que movió buena parte de los motivos por el cual se independizan los Estados Unidos, y ese impulso a veces enceguecedor de lo que sería la voluntad popular, que podría trastocar esa especie de sueño equilibrado entre el poder detrás del trono, detrás del Estado profundo, como algunas veces se ha llamado, y esas necesidades populares. Por eso ese sistema de una especie de democracia corregida o democracia en freno, donde prácticamente lo que se pretende es que el pueblo tenga una voz, pero no siempre con todo el protagonismo que podría deber tener en la democracia, en el concepto ideal de democracia. Si bien la democracia como concepto todavía hay mucho por construir en el mundo, y todos nuestros países debemos todavía vertir el vaso de la democracia, de la libertad y de la construcción de cada vez perfeccionar nuestro sistema político hacia la democracia, no es Estados Unidos ni siquiera Europa los modelos a seguir. Ahora, Martín, con esta estrategia que además bien clasificas como una radiografía de poder de acción de Estados Unidos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando miramos hacia Europa, un continente que hoy está supeditado a los intereses de Estados Unidos, que prácticamente sigue una directriz, todo para acorralar a China, para atacar a Rusia? Pero estamos hablando de democracias que necesitan de alianzas, gobiernan por coaliciones, y muchas de estas coaliciones ni siquiera representan sus propios ideales, menos sus proyectos de gobierno. ¿Esto qué representa? Sí, también en Europa podemos ver esa especie de democracia corregida, democracia con el miedo al pueblo, por una parte, y de los intereses profundos de estas oligarquías y de estos grupos de poder. Y terminan, por supuesto, en un esfuerzo de construcción de narrativa y de mediática y de conciencia, porque buena parte de estos grupos de poder van construyendo una realidad a veces virtual, a veces no necesariamente consona con su pueblo, en función de mostrar qué es la democracia en Europa. Una democracia que ha ido girando desde los años 60 hacia un pluralismo mucho más equilibrado ideológicamente en algunos países, hasta prácticamente desaparecer, por ejemplo, todo lo que es el pensamiento de izquierda y ser dominado por un pensamiento cada vez más de derecha, extrema derecha, y hasta claramente corte fascistoide, inclusive con lo peor de todo, que es con la poca participación del pueblo, porque buena parte de las elecciones en Europa tiene una participación que no supera el 50%, 45% en algunos casos. O sea que hay que preguntarse hasta qué punto los gobernantes europeos son realmente legítimos a la hora de su pueblo, cuando una participación bastante mediocre, bastante poca, a pesar de que ellos después le digan al mundo que es la democracia y que se clasifica como democracia, cuando ellos no cumplen ese estándar. Pero lo peor del asunto es que ni siquiera son capaces de evaluarse. Ni siquiera son capaces de poder evaluar su sistema democrático para perfeccionarlo. Prácticamente lo dan de hecho como el modelo ideal y lo venden. Es un poco esa visión de la democracia representativa que para mí, más que representativa, es que frena buena parte de la voluntad del pueblo y las voluntades de los pueblos que se expresan prácticamente en la no participación. Ahora, en medio de todo este contexto, también se visualiza la utilización de otro tipo de estrategias, esta vez a través de redes sociales, para confundir la narrativa también del ciudadano, hacernos creer que ciertas democracias son mejores que otras,
cuando vemos este tipo de ejemplos en esta democracia corregida, como usted la ha calificado, a la que implementa Estados Unidos y también Europa? ¿Cómo funciona esto? Sí, de alguna manera Europa pretende modelar lo que es la democracia, el concepto de democracia para imponerlo al mundo, pero es una modelación a conveniencia. A no todos los países, a pesar de que hagan lo que hagan o digan lo que digan, se le aplicará las mismas políticas. Digamos, recordemos las no sanciones, por ejemplo, a una Chile de Piñera, cuando prácticamente a sangre y fuego disolvió manifestaciones contra todo el sistema político chileno, digamos, donde prácticamente dejó ciego una parte de su población que manifestaba. Ahí no hubo sanción. O la Colombia de Duque, donde también se hicieron denuncias terribles sobre posible descuartizamiento de personas, por ejemplo, y eso no hubo tampoco sanción y ni siquiera investigación. Pero son aquellos países que cuestionan a Occidente, que cuestionan el dominio hegemónico de Estados Unidos y Europa, y ese Occidente colectivo, como algunos lo llaman, la que tienen que tener la lupa, la que tienen que tener más que una lupa, un telescopio, que miran cualquier desviación de lo que puede ser su desarrollo democrático, entre comillas, y terminan sancionando y terminan persiguiendo. El caso de Venezuela es patético, es claro, pero también de otros países. Digamos, el caso de Irán, que también con la excusa de la ausencia o déficit democrático, terminan imponiendo sanciones a la cual países aliados o países con real y profundamente déficit democrático no le castigan ni le ponen ningún tipo de sanción o mecanismo coercitivo. Martín, te propongo hacer una pausa muy breve. Cuando regresemos vamos a profundizar este tema de análisis, sobre todo enfocándonos al asedio permanente que hoy vive Venezuela, no solamente mediático, una guerra cognitiva híbrida sin precedentes, que además se confluye en los hechos de hace 25 años, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, sino también con la implementación de otras estrategias como las plataformas digitales y todo lo que esto conlleva. Vamos a marcar esta pausa revisando nuestra escala. A través de la red social X, en la cuenta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está publicando esto a propósito de los últimos sucesos registrados en su país. Él dice: he visto información falsa sobre Francia tras la detención de Pavel Durov. Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y de comunicación, con la innovación y con el espíritu emprendedor, y seguirá estando así. En un Estado de Derecho, dice Macron, las libertades se defienden dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales. Corresponde al Poder Judicial, con plena independencia, hacer cumplir la ley. La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produce en el marco de una investigación judicial en curso. No se trata de ningún caso de una decisión política. Corresponde a los jueces decir al respecto. ¿Qué tal? En Francia se mide la democracia con un estándar, pero cuando lo aplican países de nuestra región latinoamericana, los cuestionamientos crecen. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién mide? ¿Cuál es el termómetro? Así se maneja la democracia en el mundo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Estamos viendo en imágenes lo que ha sido el desarrollo de la segunda consulta popular nacional 2024. ¿De qué trata esto? Estamos hablando de la articulación de comunas 4.500 que tiene Venezuela. Este domingo cerraba con total éxito. Ha sido considerada por observadores internacionales, por veedores que han estado en este país, como un ejemplo para el mundo. Estas comunas han debatido y han votado por sus proyectos que van a ser ejecutados, por supuesto, y priorizados, financiados también por el Estado. Estas comunidades tendrán la oportunidad de administrar estos recursos para garantizar un mejor desarrollo de vida. Son proyectos que implementan la cotidianidad, desde fachadas, saneamiento básico, tendido eléctrico, y podemos seguir mencionando muchos más. Algo que desde la Constitución de 1999, impulsada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se ha consolidado como el poder popular. Una democracia directa, dice Venezuela.
Democracia directa, participativa, pero sobre todo protagónica. ¿Qué diferencias podemos encontrar en lo que implementa Estados Unidos y Europa con Venezuela? Sí, este es un concepto que va llenando el vaso del concepto real de democracia, que no es más que un sentir popular en función de ser protagónica, su participación y su escogencia en las decisiones de las políticas públicas. Si bien no somos el único país que hace referéndum en torno a políticas públicas o cuál es el mecanismo de inversión, sí lo coloca como acento principal a construir como concepto de democracia, que es lo importante, que es un proceso en construcción, eso del socialismo que a veces proponemos y que muchas veces la gente lo demoniza, especialmente los grandes opositores o la derecha mundial. Aquí está el concepto básico de qué significa, que es la participación del pueblo en las decisiones gubernamentales y las decisiones de políticas públicas, hacia dónde debe ser orientada la inversión social, hacia dónde deben ser invertidos los recursos. Todavía está en construcción, podemos verle muchos defectos, pero también hay muchísimas virtudes y fundamentalmente el interés del pueblo en ser protagonista. La participación fue muy activa, por supuesto, no todos en el mismo nivel, pero sí se ve claramente la intención de construir esa democracia participativa y protagónica que vaya dejando atrás el meramente la representación o el que a otros hagan por mí lo que yo podría hacer por el bienestar colectivo. Ahora, quiero compartirle nuestra leyenda a propósito de lo que nos reseña y sobre todo el impacto que esto genera en el marco del desarrollo de procesos democráticos como el que desarrolla Venezuela, porque para el país la democracia es más que simplemente votar. Vamos a ver lo que posteaba también el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Lin Jian, quien es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, señalaba esto. Ahí lo vemos. He compartido, dice, la posición de China sobre las elecciones en Venezuela. Se debe respetar la elección del pueblo venezolano y el derecho de Venezuela a elegir independientemente su camino de desarrollo. Creemos que el gobierno y el pueblo venezolano son capaces de manejar sus asuntos internos. Martín, estamos viendo una postura muy marcada del gigante asiático. No es cualquier país. Hablamos de la segunda potencia económica, una de las primeras potencias militares del planeta y además de desarrollo tecnológico. Forma parte del grupo BRICS en expansión, desarrolla comercio más del 90% con Rusia en moneda nacional y le está dando un giro, un vuelco total a todo este paradigma del comercio, no solamente por las rutas marítimas que confluyen a China, sino también de sus relaciones internacionales y su papel de paz que juega en el mundo. ¿Qué representa esto? Bueno, por supuesto que representa que estamos en iguales de condiciones como dos países soberanos. Y lo que está diciendo China es decirle al mundo que dejen a Venezuela en su soberanía y la forma en que pueda resolver sus propios intereses y sus propias dificultades, que podemos tenerlas como cualquier pueblo en el mundo. Aquí lo que se trata también es de siempre cómo los Estados Unidos y Europa nos ven como una especie de eternos adolescentes que tienen que conducirnos hacia el nivel que ellos quieran, porque nosotros no tenemos la madurez para alcanzar el desarrollo. ¿Qué está planteando China? Venezuela tiene la capacidad, tiene la institucionalidad para llevar su propio destino y construir su propio futuro. Estados Unidos plantea y Europa siempre ha planteado en el caso de América Latina que somos esos eternos adolescentes que tienen que conducirnos hacia los niveles que ellos consideran y que tienen que vigilarnos porque siempre podemos retroceder en una de estas acciones, tú sabes, de voluntarias o de acción, digamos, donde nos podemos hacer algún tipo de berrinche y perder el norte de nuestra madurez. Lo que hay que demostrar, y Venezuela lo ha demostrado históricamente y en este periodo igual, que nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos, que la soberanía no se negocia ni hay un retroceso de los procesos soberanos para que Estados Unidos pretenda convertirnos en una especie de tierra baldía donde ellos pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran con la anuencia de Europa, con las anuencias de otros países latinoamericanos. Venezuela se respeta y lo que está diciendo China y buena parte de los países que han apoyado la democracia en Venezuela es que dejen a Venezuela tranquilo y que Venezuela construya su propio destino. Ahora, no solamente ese reconocimiento de China, hay que decir que la comunidad internacional también está a favor del respeto a la voluntad del pueblo en Venezuela, de que se respete la autodeterminación, que además es uno de los principios fundamentales de la propia Carta de Naciones Unidas. ¿Quién vulnera esta carta?
Bueno, los mismos que supuestamente hablan de defenderla, ¿no? Y de construir inicialmente un mundo en reglas, pero son sus reglas y pretenden imponerlas al resto del mundo en función de su conveniencia. Es eso, la supervivencia de la hegemonía de Estados Unidos y de este país unipolar, o este mundo unipolar que pretende imponerlo a los demás países. Ellos son los que vulneran buena parte de lo que ellos en alguna oportunidad construyeron, que era la construcción de un mundo en paz, que tuviera la capacidad cada país de ser soberano y que construyeran su propio destino. Eso no quiere decir que los países somos una isla dentro del escenario global, siempre necesitamos cooperación y apoyo y negociaciones entre otros países, pero siempre con el respeto y la capacidad de que cada uno es un actor fundamental dentro de la soberanía global. No podemos ser ingenuos, por supuesto. Los países tienen que tener un poder que los defienda de estos otros países que pretenden imponerse, y Venezuela va construyendo ese espacio también de poder, de desarrollo económico y de desarrollo soberano autónomo, que evidentemente se contrapone con los intereses de los Estados Unidos en América Latina. ¿Cuáles son esos intereses? Porque hemos visto inoculado, muy marcado, ya lo decíamos, lo adelantábamos antes de la pausa, a las plataformas digitales, con mensajes de odio, con un avance del fascismo, ya con connotaciones de incurrir en un delito de odio, que estamos hablando ya de estándares mayores que simplemente emitir un mensaje que ya es vulneratorio, por supuesto, a los derechos humanos y a las libertades de los ciudadanos de elegir y de decidir por qué facción política opta, en este caso, por una revolución bolivariana. El otro aspecto es, si todo esto se maneja bajo estos intereses, ¿a quién realmente responde? Porque hoy vemos a una oposición que nuevamente hace un llamado para que se tome la calle, pero por la violencia. Claro, de alguna manera tenemos que entender también que el concepto de soberanía ya ha pasado un tiempo desde que se formuló y prácticamente se ha modificado bastante. Y buena parte de estas élites globales que dominan el escenario internacional económico pretenden la eliminación o por lo menos suavizar ese concepto de soberanía para ellos imponer su criterio y su riqueza, porque su capacidad plusválica, su capacidad de generar riqueza tiene que ver también con el intento de destruir o imponer a otros países y a otras zonas geográficas su mecanismo de dominación y de generar esa riqueza que a ellos les beneficia. Va más allá de meramente países. Por supuesto que los países son un instrumento, especialmente los Estados Unidos y Europa como occidente colectivo, como lo llaman algunos, pero también hay unos personajes que tienen que ver, estas grandes corporaciones que hacen alianzas con estos países para imponer de alguna manera una dominación global. Esa hegemonía unipolar que hablábamos no tiene que ver solo con un país, tiene que ver con una forma de ejercicio del dominio a través de estas alianzas con países para imponer a otros países aquello que ellos han determinado ser soberanos o ser libres o manejar sus propios recursos. ¿De qué se trata? Por supuesto, de esta participación de estas corporaciones a través de estas nuevas redes de mediáticas, a través de las redes sociales. Es imponer el mismo dominio capitalista explotativo existente, solo que con la respuesta de buena parte de los países tienden a moderar de alguna manera ese intento de dominio y ellos reaccionan en función de implementar este neofascismo y esta especie de neocolonialismo que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado, que es evidente, que es claro y patético en Europa y que ha empezado a calar en América Latina también por un ejercicio de una forma de cómo enfrentamos a China y Rusia, dicen los Estados Unidos, a través de estos radicalismos, a través de estos pensamientos fascistas, a través de la no reflexión sobre qué es la democracia y cómo podemos construir un país o una región, en este caso América Latina y el Caribe, que sea armónica, más allá de nuestras diferencias, con un posicionamiento propio ante estos grupos de poder, que al final es lo que está detrás, que América Latina y el Caribe no se consoliden como un polo propio que pueda tener voz y expresión y desarrollo que de alguna manera hasta le haga contrapeso a estos polos y fundamentalmente a la unipolaridad de los Estados Unidos y Europa, bueno, y sus estrellas corporativas. Y eso también suma el tema de la integración, cuando además se desarrolla una nueva cumbre del ALBA, que marca también los pasos fundamentales, una hoja de ruta. Y a propósito de esa nueva hoja de ruta, Venezuela ha decidido dar continuidad a una revolución y con ello una estrategia de desarrollo no solamente para ese país, sino para el resto de la región. ¿Qué le espera
a Venezuela de aquí en más? Bueno, yo creo que, digamos, haber escogido un camino propio, establecer un futuro de desarrollo con autonomía, con capacidad de control de nuestros recursos, con un desarrollo industrial propio que abra, por supuesto, a la inversión extranjera, es válido dentro de unos parámetros que controle esa inversión. No es solamente que van a llegar y van a expoliar y se van a ir, sino que genere realmente desarrollo, tiene un precio a nivel de estas grandes corporaciones y estos grandes países. Digamos, grandes entre comillas, son poderosos países hegemónicos que pretenden imponer su criterio. Eso tiene un costo y nosotros tenemos que entender que hay que transitar ese costo. Va a ser difícil, pero hemos logrado salir de buena parte en la forma práctica de las imposiciones coercitivas a través del esfuerzo de los venezolanos y a través de las alianzas con pueblos y con países en el mundo, digamos, en la construcción de un mundo multipolar, y seguiremos construyendo ese escenario con dificultad quizás, pero también con mucha asertividad y capacidad de poder lograr un desarrollo autónomo y una soberanía en la defensa no solamente de Venezuela, de América Latina y de su propio perfil en el contexto global. Ahí está una radiografía clara y amplia de cómo funcionan las democracias y cuál es el peso, dependiendo del país y sobre todo, lo más importante, detrás de qué intereses están, como siempre, presentes las transnacionales, el saqueo y la explotación de recursos estratégicos. Por eso también Venezuela sigue siendo uno de esos objetivos. La respuesta del pueblo ha sido acudir a las urnas, reforzar su democracia y dar continuidad a una hoja de ruta de desarrollo y de progreso, pese a las 930 sanciones que pesan sobre esa nación suramericana. Martín Pular, como siempre, gracias por su tiempo y su análisis para nuestros televidentes del Mapa. Soy Paola Pérez, será hasta una próxima edición.